Hola a todos, quisiera agradecer en primer lugar a la doctora Gabriela Russo, a todo el equipo de trabajo que conforma este ciclo y en particular quiero agradecer al área técnica del Consejo que nos da soporte, está en permanente contacto con nosotros para garantizar, permitir que actividades como esta sea desarrollada en forma exitosa. Mi agradecimiento a todos ustedes. Y si les parece, para comenzar a modo introductorio, voy a hacer un resumen de los distintos temas que vamos a tratar en esta segunda reunión. En primer lugar, vamos a hablar de la etapa de relevamiento de información del contribuyente, para la cual les voy a aportar una planilla modelo que hice, pueden utilizar como una guía en la entrevista con el potencial cliente, o a medida que ustedes vayan actualizando este legajo con información relevante y sumamente útil para consulta permanente. Luego vamos a pasar a lo que es la etapa de diagnóstico y análisis de la situación del contribuyente en AFIP, qué controles ustedes tienen que hacer en los servicios web para relevar información que está vinculada con incumplimientos que tenga el contribuyente. Estamos hablando de deuda como de incumplimientos formales, ¿sí? Cuestiones muy importantes y críticas en esta etapa para el profesional. Y también la voy a acompañar de una herramienta, un informe que tengo preparado. Esto es un elemento más, una guía que les aporto para que tengan como referencia en el caso de que ustedes tengan un cliente monotributista. Bueno, un informe que se les puede entregar por escrito en un lenguaje sencillo y claro para que el cliente lo pueda comprender. Así que vamos a profundizar en este tema. En tercer lugar, vamos a mencionar en este camino que ustedes están transitando, iniciándose en la profesión, qué herramientas disponen en AFIP para consulta permanente y cuán importante es la capacitación y la actualización constante en este sentido. Por último, vamos, y no menos importante, sobre todo en este momento que estamos viviendo, vamos a hablar de presentaciones digitales en AFIP. ¿Qué trámites ustedes tienen disponible hoy en día para realizar con clave fiscal? ¿Qué situaciones pueden resolver para, en particular, seleccionar algunos de ellos? Sobre todo, les voy a hablar de trámites que recientemente han sido habilitados por AFIP y que a ustedes les pueden resultar muy útiles. Así que, habiendo resumido estos 4 ejes temáticos que les preparé para esta segunda reunión, vamos a iniciar con el primero de ellos, que es la planilla modelo que pueden utilizar en la entrevista con el cliente. Bueno, antes de comenzar a explicarles cómo está diagramada y cómo es el contenido de esta planilla, me gustaría hacerles unos breves comentarios que me parecen importantes para que ustedes tengan en cuenta en la entrevista con el cliente. En primer lugar, saber lo importante que es construir una relación de confianza con el cliente. Entender que hay preguntas donde yo voy a tener que indagar y preguntar al cliente que no solo van a tener que apuntar al corto plazo, voy a tener que considerar el mediano, el largo plazo. El objetivo del profesional es poder anticiparse a aquellas operaciones que va a hacer el cliente para poder, asesorarlo no solo hoy en las necesidades que me está planteando, sino poder brindarle ese asesoramiento que necesita para en un futuro lograr el objetivo que nos va a plantear. Entonces es muy importante avanzar, entender esta relación de confianza que tenemos que construir y lo que yo llamo armar la historia clínica del cliente. Creo que es importante esta analogía con otras profesiones y en particular lo que es la etapa de diagnóstico, ¿sí? Relevamiento de información, poder hacer un diagnóstico correcto de la situación para en base a eso yo poder brindar el asesoramiento correcto, eficiente, que permita regularizar la situación del cliente, ¿sí? Muy importante lo que es la escucha activa, tomar nota de toda la información que nos va comentando el cliente y qué mejor que ser ordenados, ser metódicos en este proceso y contar con un elemento como el que les estoy aportando, que es una ficha, un legajo
que ustedes desde el comienzo de la relación que mantienen con el cliente en adelante van a poder tener y actualizar permanentemente, ¿sí? Bueno, comenzando a ver lo que es el contenido de la planilla en sí, van a ver que está codificada y está armada por etapas. Esto, como les digo, es un modelo, es una guía que ustedes pueden adaptar a sus propias necesidades, ¿sí? Como primer punto, lo que exhibimos en esta planilla son los datos personales del cliente. Y recalco, enfatizo mucho esto que les estoy diciendo, ¿no? Que la importancia de que ustedes adapten a cada entrevista que tengan este modelo, ¿sí? Para que, bueno, sea concluyente con los objetivos que ustedes tienen. Vamos a ver el punto número 2 de la planilla. En este segundo punto, que titulamos Relevamiento de información del cliente que desea iniciar actividad para el correcto encuadre impositivo y asesoramiento al respecto, vamos a relevar información como, por ejemplo, aquellas actividades que quiere desarrollar el cliente, estimación razonable del volumen de operaciones, el precio unitario máximo en el caso de que quiera realizar venta de bienes, ¿sí? Si va a ser la actividad en local, haremos foco en cuanto a la superficie, titularidad del inmueble. Si posee otras fuentes de ingreso, le vamos a consultar por operaciones que tenga planificado realizar en el corto, mediano o largo plazo, ¿sí? Lo vamos a tener en cuenta en caso de exclusiones si encuadra en el monotributo, en el régimen simplificado. Y también vamos a hacer énfasis en preguntarle con respecto a inversiones que tenga pensado realizar para iniciar su actividad, ¿sí? Ingresos que tenga declarados con anterioridad, si va a recurrir a financiación para poder realizarlas, ¿sí? Estos como primeros 7 puntos de este eje 2 dentro de lo que es la planilla modelo. Vamos a continuar ahora con los siguientes puntos. Como punto 8, empleador. Vamos a consultar para determinar si en el corto, mediano o largo plazo va a contratar empleados. Lo tenemos que tener esto muy presente, ¿sí? Por tema exclusiones en caso de encuadrar dentro del monotributo. Otro punto importante es con respecto a la forma jurídica, confirmar si va a desarrollar la actividad como empresa unipersonal o no, ¿sí? El encuadre, qué opciones, costos, beneficios tiene de optar por otras formas jurídicas, qué asesoramiento le vamos a brindar al respecto, ¿sí? En caso de encuadre como responsable inscripto, bueno, por ejemplo, vamos a tener que evaluar la acreditación de solvencia patrimonial, ¿sí? Si encuadra como responsable monotributo, evaluar los costos para el asesoramiento, familiares adicionales que tenga que incorporar, ¿sí? Todos datos que son importantes para poder realizar luego la inscripción, ¿sí? Si es sujeto exento ante el IVA, bueno, el análisis que voy a tener que hacer conforme a la normativa al respecto, ¿sí? Asesoramiento por otras exenciones que pueda solicitar conforme a la actividad que nos cuenta que va a desarrollar, y el encuadre patrimonial, información con respecto a bienes, por ejemplo, que posea su nombre. Como les decía anteriormente, esto es una guía, un modelo, para que ustedes como profesionales puedan estar organizados, anticiparse. Vuelvo a recordarlo porque es muy importante en esto ser metódicos, ¿sí? Recurrir a herramientas para respaldar todo el registro y el asesoramiento verbal que hacemos, ¿sí? Son todos elementos que les van a ayudar a ustedes a transitar este camino que están iniciando y que es nuestro objetivo acompañarlos durante todo este ciclo, que no solo apunta a hablarles de cuestiones técnicas, queremos también acompañarlos en el sentido de poder brindarles experiencias, consejos, herramientas, opiniones, opciones que ustedes tengan para elegir, para adaptar. De eso se trata, me parece. Acá no hay una única forma, ¿sí?, de tener la entrevista con el cliente, de llevar el registro de la información, pero sí considero que esto es una importante guía, un importante modelo que a ustedes los puede ayudar a impulsar, a dar esos primeros pasos, ¿sí? A motivarse aún más. Sabemos que a veces
los miedos de comenzar, de iniciarse, siempre existen, las dudas existen y van a seguir existiendo porque es una profesión sumamente amplia donde ustedes tienen un montón de áreas en las que se pueden desenvolver. Y bueno, esta es una de las reuniones de un ciclo que pretende apuntar a eso, ¿sí? A darles herramientas, a tratar un montón de cuestiones, como les decía antes, no solo técnicas, sino de un montón de otras áreas que tanto necesitan los profesionales que están comenzando. Así que si les parece, continuamos para finalizar y poder mostrarles bien toda esta planilla que tengo preparada para ustedes. Bueno, en este tercer punto de la planilla de relevamiento, entrevista con el cliente, vamos a tratar datos impositivos de AFIP. Vamos a relevar con respecto al quit, clave fiscal, antecedentes en caso de haberse inscrito con anterioridad, análisis de inconsistencias, desvíos, observaciones en padrón, falta de presentación. Todo esto lo voy a profundizar más adelante cuando veamos con un enfoque práctico en los servicios web distintos controles que vamos a realizar en este sentido. Vamos a mencionar ahora algunos puntos más dentro de este tercer apartado. Bueno, en esta diapositiva pueden ver la numeración de otros controles adicionales formales de deuda, relevamiento de antecedentes que tiene que ver con inspecciones que haya podido tener el cliente, caracterizaciones de sistema registral y un campo en particular donde yo puedo dejar segmentado para hablar de otra información relevante, consultas que no estén previamente codificadas en los puntos que comentamos. Así que bueno, con esto concluimos lo que es el punto 3, ¿sí?, de este modelo de planilla, y ahora vamos a mencionar lo que respecta a la etapa siguiente. En este cuarto punto vamos a hablar de datos impositivos, impuestos provinciales, informe en caso de que tribute con anterioridad, impuestos en los que se encuentra inscripto, el caso particular, impuestos sobre los ingresos brutos, donde voy a relevar información con respecto a la fecha de inicio de actividad, actividades económicas declaradas, análisis de declaraciones juradas mensuales y anuales presentadas, controles también de los datos que mencioné previamente con la registración de lo que consta en AFIP, ¿sí? Fiscalizaciones electrónicas, también muy importante revisarlo, como así también notificaciones en el domicilio fiscal y otros impuestos, regímenes en los que esté inscripto y observaciones al respecto. Por ejemplo, también informe en caso de solicitar inscripción en el impuesto sobre los ingresos brutos. Bueno, el encuadre, el sistema en el que corresponde tributar, fecha de inicio de actividad, toda aquella información necesaria para que yo pueda realizar este trámite. Siempre como profesionales es importante nosotros que nos insuma ser eficientes en nuestra tarea. ¿Eso qué significa? Que cuando tenemos que hacer determinado trámite, bueno, poder antes tener una guía, ¿sí?, como este esquema que les comparto, donde tengo registrado todos los datos que yo necesito y no me puede faltar ninguno, porque de no tener alguno de ellos, eso hace que no pueda finalizar el trámite, ¿sí?, que me quede una carga parcial, y tenemos que tratar de ser eficientes, optimizar los tiempos al máximo, ¿sí?, para que nuestra tarea, bueno, sea exitosa y tenga el tiempo acorde a lo que implica, ¿sí?, cada una de ellas. Bueno, vamos a pasar ahora al punto siguiente, ¿sí? El punto siguiente es el 5, donde me interesa tratar lo que son los datos impositivos. Ya estamos en otro orden jurisdiccional a nivel, por ejemplo, municipal. Bueno, lo mismo, informe en caso de tributar con anterioridad, inscripción, datos de acceso, usuario, contraseña, municipalidad en la que tiene habilitación, control de presentación de declaraciones juradas mensuales de lo que es la tasa de seguridad e higiene, control de presentación de declaraciones juradas anuales también, ¿sí? Cada municipio tendrá su ordenanza fiscal, ¿sí?, su ordenanza tributaria, tarifaria, pero bueno, en líneas generales la gran mayoría ha implementado lo que es las presentaciones web, por lo cual también tenemos un usuario, una clave y determinados controles que realizar, ¿sí? Lo mismo que el análisis en caso de iniciar actividad y corresponder la habilitación o registración. Bueno, a partir de esta diapositiva,
¿sí? Mi objetivo es compartirles otra herramienta más que ustedes puedan aplicar en el día a día, en estos primeros pasos que están dando en la profesión, ¿sí? ¿Esta herramienta en qué consiste? Bueno, es una planilla modelo que hice, y otra vez recalco lo mismo y disculpen si soy repetitiva, pero me parece que es fundamental. Estas son guías, ¿sí? Son modelos de referencia que les estamos aportando para que ustedes, en función a sus objetivos y sus necesidades, puedan adaptarlas, ¿sí? Y otra cosa importante, acá el foco está puesto en la utilidad de la herramienta, ¿sí? En estas tareas profesionales que estamos hablando en las distintas etapas, en lo que es el diagnóstico, el relevamiento y el correcto asesoramiento que podamos brindar. Bueno, ¿cómo podemos formalizar, ¿sí? Agregarle valor? Otro tema muy importante que siempre recalco, cómo agregar valor y transmitirle al cliente la importancia de contratar nuestros servicios como profesionales. Y bueno, ustedes me dirán, cuando tienen sus primeros clientes, por ejemplo, clientes monotributistas, ¿sí? Este es un ejemplo puntual al que estoy haciendo foco, así como les estoy contando esto, ustedes lo pueden adaptar a otro tipo de situaciones, ¿sí? Y de contribuyentes. Pero en este caso me interesa mencionarlo a modo de ejemplo, ¿por qué? Porque nos pasa en el día a día de nuestra profesión que asesoramos, ¿sí? A contribuyentes monotributistas, y les explicamos un montón de cuestiones que tienen que tener presente. ¿Para qué? Para no tener inconvenientes, ¿sí? Ni en el corto, mediano ni largo plazo, para que no sean excluidos del régimen, para que no se les aplique lo que es la baja de oficio, ¿sí? Por falta de pago durante 10 periodos consecutivos, y así ustedes podrán coincidir conmigo que hay un montón de cuestiones alrededor de esto que como profesionales asesoramos siempre verbalmente en la comunicación constante que tenemos, pero qué importante sería que ustedes puedan formalizar esto en una planilla modelo, en un lenguaje claro, y acá va otro de los consejos que me parece importantes. El lenguaje técnico para nosotros como profesionales en la actualización y lectura constantes es fundamental, pero si estamos asesorando a un contribuyente, a un cliente, tenemos que tratar de transmitir nuestros conocimientos de una manera clara, sencilla, salirnos de ese lenguaje puramente técnico, porque ¿cuál es nuestro objetivo? Que el cliente tenga claro, ¿sí? Que comprenda todo esto que le estamos contando. Entonces, este modelo, ¿sí? Que forma parte del material que yo les quiero compartir, tiene un esquema a través de distintos puntos, ¿sí? Uno de los puntos, no me voy a detener propiamente en lo que es el régimen, porque el objetivo del ciclo de esta reunión que estamos teniendo es brindarles a ustedes herramientas, hablar de las tareas profesionales, cómo agregar valor, cómo poder formalizar todo esto que estamos brindando. Bueno, por ejemplo, el punto 1, le hablamos de las causales de exclusión del monotributo con números concretos, ejemplos particulares, específicos, conforme a la actividad que haga nuestro cliente, ¿sí? ¿Qué tiene que tener presente? ¿Qué puntos tiene que siempre considerar para no ser excluido? ¿Qué pasa? ¿Qué le recordamos al cliente? Le decimos, recuerde que de proceder la exclusión del régimen, ello implica, bueno, tributar por el régimen general, y bueno, en un lenguaje claro, las consecuencias que tanto verbalmente explicamos. Bueno, yo considero que era muy importante poder ver con ustedes esta situación que también en este aspecto deben coincidir conmigo, que es del día a día, y que si queda escrito en un informe nuestro, bueno, no solo le agrega valor, también respalda, ¿sí? nuestra responsabilidad en cuanto al asesoramiento correcto, y que no nos hemos olvidado de decirle nada importante al cliente, ¿sí? Continuamos viendo otros temas que simplemente los voy a enumerar, ¿sí? Bueno, como les contaba anteriormente, les comparto un fragmento de este modelo, ¿sí? Va a estar en el material adjunto por si les resulta de utilidad para aplicarlo. En este tipo de planilla, otro de los puntos que incorporo es con respecto a la facturación, al pago mensual
del monotributo, baja de oficio, cuestiones de obra social. También hablo luego de lo que son los controles sistémicos, muy importante hoy en día tenerlo presente. Así que bueno, el objetivo era contarles la herramienta, la aplicación que ustedes le pueden dar, que sepan que es una guía, un informe modelo que ustedes pueden adaptar a otro tipo de cliente con otra condición impositiva. Pero bueno, ese era el objetivo principal, el eje que yo quería comentarles para esta herramienta, que espero que puedan implementar y encontrar utilidad en la práctica profesional. Bueno, vamos a pasar a continuación, ¿sí?, a hablar del diagnóstico y análisis de situación del contribuyente en AFIP, aquellos controles que vamos a hacer con clave fiscal en determinados servicios web, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué controles vamos a ver primero en sistema de cuentas tributarias? ¿Sí? Distintas consultas e informes que les voy a explicar a continuación, falta de presentación de declaraciones juradas, observaciones en padrón, otros controles de deuda en servicios web, con respecto a la exención de ganancias, su vigencia, trámites presentados, domicilio fiscal electrónico y lo que es la presentación única de balances. Vamos a comenzar con sistema de cuentas tributarias incumplimientos. Un primer informe que podemos consultar es, ingresando en este servicio web, ustedes van a tener un menú en la parte izquierda, ¿sí?, que le permite desplegar opciones, que es cuenta corriente. Dentro de cuenta corriente, ustedes tienen la posibilidad de hacer clic en detalle de incumplimientos y hay un informe que se llama otorgamiento de créditos. Este informe, ¿sí?, este es un mensaje que emite el sistema en forma previa antes de ver ahora todo el detalle de deuda que pudiera tener el contribuyente. Este es un informe que nos permite, por ejemplo, cuando el cliente, el contribuyente, tiene que hacer alguna gestión, actualización ante entidades bancarias, las entidades lo que hacen es revisar si el contribuyente tiene algún tipo de deuda lo que respecta a aportes y contribuciones de seguridad social, los conceptos 301 y 351. Entonces, ustedes rápidamente, si a la entidad bancaria le figurara que tiene algún tipo de observación de deuda, ingresando acá ustedes pueden ver, bueno, esa deuda, cómo se compone, es capital, son intereses, para ustedes tengan presente que a veces son situaciones que ameritan determinada rapidez para poder resolverlos, para que el cliente, el contribuyente pueda acceder, ¿sí?, a gestiones que está tramitando. Entonces, bueno, este es un servicio, un control de incumplimientos que rápidamente les va a aportar esta información. Acá en esta pantalla pueden ver un poco lo que yo les comentaba. El sistema nos emite un informe que nos dice los distintos conceptos que componen la deuda. Primero los clasifica en lo que es el 301 aportes de seguridad social, 351 contribuciones de seguridad social, con conceptos, subconceptos, si se trata de capital, de interés, el periodo, ¿sí?, y bueno, los distintos importes y fecha de vencimiento. Esta pantalla se las comparto en particular porque también les va a decir este informe si el cliente tuviera alguno de estos periodos en instancia judicial. ¿Cómo se dan cuenta? Bueno, hay una columna que dice número de boleta de deuda, ¿sí? Acá está omitido el número propio de la boleta, pero ustedes pueden llegar a ver que se compone primero con el número de la dependencia de la agencia, el número de la boleta y el periodo, ¿sí?, de inicio. Entonces, si esta columna tiene esta información, ustedes ya saben que estos conceptos se encuentran en instancia judicial, ¿sí? Otro de los controles que podemos hacer es dentro de cuenta corriente, ¿sí?, dentro del sistema de cuentas tributarias, la parte de cuenta corriente, el detalle de deuda consolidada. Y acá podemos elegir la opción de consultar incumplimientos completos. También el sistema nos va a emitir todo un reporte de los distintos incumplimientos de deuda que tiene el contribuyente por cada uno de los conceptos que correspondan. Acá les comparto a modo de ejemplo para que vean algunos de estos conceptos.
Otro de los controles importantes que nos aporta, que podemos ver en este servicio web Sistema de Cuentas Tributarias, es el control de los embargos. Ustedes en el menú, como les decía, de la izquierda, en este caso seleccionando la opción de transacciones, se van a encontrar con la posibilidad de ingresar a donde dice ofrecimiento de pago con embargos bancarios. Y acá inmediatamente les va a mostrar el sistema, los fondos retenidos, en qué banco, ¿sí? Por qué importe, como ven en este ejemplo que les comparto. Entonces es un informe importante para revisar y poder reflejarlo en ese diagnóstico que le estamos haciendo al contribuyente, ¿sí? Relacionado con lo que le comentaba previamente está el control del estado de cumplimiento. Ustedes en el menú de la izquierda seleccionan cuenta corriente, estado de cumplimiento y pueden filtrarlo por periodo fiscal, por concepto, pueden hacer distintos consultas y reportes. Acá les comparto uno, por ejemplo, que es un control del concepto de contribuciones de seguridad social 351, porque me interesa que ustedes vean, ¿sí? A modo de ejemplo, que hay determinados periodos mensuales que tienen una columna donde dice boleta de deuda generada. Y si ven más hacia la derecha, van a observar que hay una lupa y al costado hay lo que se llama ficha de gestión, donde si ustedes hacen clic en esa opción, vamos a poder ver lo que sigue a continuación. En esta pantalla, ¿sí? Les va a mostrar el estado 45, boleta de deuda generada. Acá tienen ustedes la fecha de demanda, un dato tan importante, ¿sí? Para determinados controles y cálculos que ustedes van a tener que hacer. La pueden ver acá arriba. Y todo el proceso secuencial en cuanto a obligación intimada, notificada, la boleta de deuda generada, ¿sí? Y haciendo clic en el PDF les va a aparecer el siguiente documento. Acá pueden observar que por sistema ustedes pueden controlar la boleta de deuda, cuál es el quill del agente fiscal que la tiene a cargo, ¿sí? Ustedes con la experiencia de tener distintos casos con la misma agencia, quizás ustedes ya tomaron contacto con el abogado que tiene a cargo este proceso, un proceso similar. Entonces ya ustedes sabiendo, identificando quién es el abogado que lo tiene a cargo, bueno, ya pueden avanzar más en todo este proceso y poder después regularizar determinadas situaciones. Acá estamos apuntando a controles que hacemos con clave fiscal en distintos servicios para relevar temas particulares, ¿sí? Juicios que pudiera tener el cliente, incumplimientos, ¿sí? Tanto de cuestiones formales como de deuda, ¿sí? Vamos a continuar ahora con los siguientes. Otro servicio que ustedes pueden consultar para lo que estamos haciendo en la etapa de relevamiento y diagnóstico es la cuenta corriente de monotributistas y autónomos, donde puntualmente vamos a poder ver cuál es la deuda que tenga el cliente por estos conceptos. En primer lugar, la pantalla principal nos va a decir cuál es la deuda total, cómo se compone en cuanto a capital e intereses, y podremos ver en detalle cuáles son los periodos afectados que en su conjunto totalizan la deuda que estamos viendo. En esta segunda pantalla, por ejemplo, en el caso de hacer una liquidación de deuda, bueno, acá podremos ver en forma segregada lo que son el capital por un lado y por otro los intereses. Otro control muy importante que ustedes tienen que hacer es en el servicio presentación de declaraciones juradas y pagos, el informe que ustedes ven acá en el menú de la izquierda dentro de presentaciones, falta de presentación, ¿sí? Donde poniendo el quit del cliente para el cual queremos efectuar la consulta, a continuación nos muestra un informe donde podemos identificar impuestos, regímenes de información que están pendientes de presentación, ¿sí? Con su concepto o subconcepto, periodo al que se encuentran afectados y fecha de vencimiento. Esto es muy importante consultarlo porque se van a encontrar en el día a día de la profesión con distintas observaciones y requerimientos y bueno, es un informe de consulta permanente. Otro control en lo que es el servicio web de exención de ganancias es para verificar, por ejemplo,
En el caso de un contribuyente que tenga tramitada la exención, bueno, si se encuentra vigente, si fue cancelada, por qué motivo, ¿sí? Por ejemplo, una fundación que tenga la exención vigente, pero que no presente en términos, ¿sí? Los estados contables, como les mencionaba anteriormente, en el servicio de presentación única de balances, en el plazo que corresponden, cuando el sistema hace la verificación sistémica de que estén todas las presentaciones realizadas, bueno, este contribuyente se puede encontrar con la dificultad de que no le sea renovada la exención por no haber cumplido, ¿sí?, con la presentación que correspondía realizar en tiempo y forma. Otro control muy importante para realizar es en sistema registral, donde yo quiero visualizar si el contribuyente tiene algún tipo de observación en el padrón, cuáles son las caracterizaciones, como ven acá en este ejemplo que les comparto, las caracterizaciones que están asociadas, ¿sí?, a su quit. Por ejemplo, acá tenemos el caso de un contribuyente de categoría E muy alto riesgo, ¿sí? Por ejemplo, distintos beneficios como el decreto 332 ahora del 2020 con el periodo en el cual ha sido asociada la caracterización. Bueno, información importante para que ustedes también puedan ir conociendo al cliente, a su conducta, ¿sí?, impositiva, incumplimientos que pudiera tener. En esta parte vemos los impuestos en los cuales se encuentra inscripto, por ejemplo, ganancias sociedades, ¿sí?, IVA exento, regímenes de información, empleador, el estado para cada uno de ellos y el periodo que tuvo lugar el alta. Y acá les muestro un ejemplo de un contribuyente con inconvenientes en los registros. Ven que dice que debe responder requerimientos pendientes. Bueno, en general uno de los motivos por los cuales puede figurar esta observación es porque tengo una fiscalización electrónica que no ha contestado en tiempo y forma, ¿sí? Acá les comparto el ejemplo asociado a lo que les comentaba recién. Acá tenemos una fiscalización, un requerimiento incumplido, ¿sí?, que tuvo un determinado plazo y que no fue contestado y bueno, determina una observación en el padrón. Y por último, con respecto al domicilio fiscal electrónico, muy importante hacer un control por si el contribuyente, el cliente tuviera determinadas notificaciones que no han sido leídas y en razón de esto no se ha tomado conocimiento de las mismas, ¿sí? Bueno, hasta acá hicimos un control, una explicación del ingreso a determinados servicios web que les va a permitir a ustedes relevar información sumamente importante de incumplimientos tanto formales como de deuda que luego podrán transcribir un informe para presentarle al contribuyente. En este eje de la exposición vamos a tratar herramientas que tienen disponibles en AFIP para consulta permanente siempre que ustedes así lo requieran. Son herramientas muy importantes que, como les decía al comienzo de esta conferencia, son herramientas que para quienes están dando los primeros pasos en la profesión, quizá muchas no las conozcan y es muy importante que las tengan presente porque durante toda la vida profesional ustedes pueden tener determinadas consultas, temas nuevos que tengan que tratar, que profundizar, capacitarse, actualizarse y es importante que siempre en primer lugar, bueno, como aconsejamos, leer la normativa, ¿sí?, las distintas modificaciones, pero son herramientas que complementan de alguna manera estas capacitaciones, esta actualización permanente que siempre hablamos para estar actualizados. Bueno, una de estas herramientas son los micrositios. Tenemos micrositios impositivos, aduaneros y de la seguridad social, que ahora vamos a ver a continuación, las guías de trámites que tienen clasificadas por perfil y por tema, y las preguntas frecuentes que están segmentadas en normativa por un lado y aplicativos y sistemas por otro. Por ejemplo, dentro de los micrositios, ustedes, también tienen lo que son los micrositios institucionales, ¿sí? Los micrositios lo que hacen es tratar una temática en particular, ¿sí?, donde pueden tener esquemas,
determinados resúmenes del tema del eje puntual que se trata, ¿sí? Referencia normativa para que lo puedan ampliar, determinados cuadros que ayuden a la comprensión de algún tema, así que es importante que tengan esta herramienta presente, ¿sí? Porque los puede ayudar a complementar la lectura de la normativa propia. Acá tenemos micrositios, como ven en el menú de la izquierda, clasificados, en este caso micrositios impositivos, ¿sí? Tienen con respecto a lo que es, por ejemplo, factura electrónica, ¿sí? Factura de crédito electrónica, un tema muy, muy importante también. El micrositio considera un montón de temas, por lo cual se van a encontrar con una variedad para poder proceder a la lectura, ¿sí? A la actualización con cambios que hayan tenido lugar. Los micrositios también de la parte específica, micrositios aduaneros, ¿sí? Por ejemplo, lo que es con respecto a los beneficios de exportación, bueno, tienen así, como les menciono de este ejemplo, un montón de otros temas donde ustedes pueden profundizar. Y de la seguridad social, por ejemplo, con respecto a autónomos, ¿sí? Recalco siempre y enfatizo lo que considero muy importante como profesionales, que son herramientas que complementan, pero siempre el eje central es poder proceder a la lectura de la normativa propia. También cuentan con las guías de trámites que yo les había dicho, por un lado por tema. Por ejemplo, por tema, ¿a qué me refiero? Tema pymes, tema facturación, tema autónomos, ¿sí? Están clasificadas de esa manera para que sea accesible en cuanto a la búsqueda y lectura. Y también, y no menos importante, lo que son las preguntas frecuentes publicadas por AFIP. En este camino que ustedes están recorriendo se les pueden presentar un montón de consultas y dudas que probablemente ya se encuentren tratadas en este segmento, en esta parte de la página principal de AFIP, que es el ABC de preguntas y respuestas. Recuerden que las tienen segmentadas por normativa y lo que es aplicativos y sistemas. Muy importante prestar atención a la fecha de publicación y actualización de la pregunta con su respectiva respuesta, por si hubo algún cambio desde la fecha que haya sido publicada inicialmente a hoy, que no esté contemplado, ¿sí? Así que tengan siempre presente revisar eso. Bueno, llegamos al último tema que les había contado al comienzo para tratar en esta segunda reunión, que tiene que ver con las presentaciones digitales, ¿sí? Al respecto vamos a recordar que la resolución 4685, que fue publicada en el suplemento del Boletín Oficial del 20 de marzo, nos establece con carácter de excepción que hasta el 30 de junio del 2020 inclusive debemos utilizar en forma obligatoria, ¿sí?, el servicio con clave fiscal presentaciones digitales para poder hacer aquellas presentaciones y comunicaciones que se detallan. Haciendo un repaso a modo de antecedente, tenemos la resolución 4503 del 2019, ¿sí?, que es la que había implementado este servicio de presentaciones digitales. Y destaca en particular el artículo 2, que es el que estableció que la nómina de aquellas presentaciones y o comunicaciones que estarán disponibles en el servicio que les comentaba, ¿sí?, va a ser publicada en el micrositio, justo que recientemente estábamos comentando lo de los micrositios, para tener en cuenta el de presentaciones digitales. Ahí la AFIP va a poner a disposición aquellas nuevas presentaciones que se vayan incorporando, ¿sí? En particular, por la situación que estamos pasando, hay trámites como el de disconformidad ante factura M, donde el organismo hace una aclaración, donde nos dice que debido a la emergencia decretada se habilita la presentación digital sin la verificación presencial de documentación en original y copia para su autenticación o en copia autenticada por escribano público. Pero la AFIP podrá requerir su certificación o promover su verificación una vez
transcurridas las medidas restrictivas por la pandemia. Entonces, es importante, este es un trámite que nombro a modo de ejemplo, ¿sí? Pero es una aclaración que se van a encontrar en los requisitos de distintas presentaciones digitales. Van a ver que hay un montón de presentaciones digitales. La intención es que ustedes tomen conocimiento de cuáles son todas ellas, ¿sí? Sobre todo en esta situación actual en la cual los trámites los pueden hacer solo vía electrónica. Entonces, quizás ustedes tengan situaciones a regularizar que, sabiendo cuáles son los trámites de los que disponen hoy para hacer presentación digital, lo puedan así resolver. Por ejemplo, alta retroactiva de impuestos, asociación de quit, baja retroactiva, cada uno de ellos sepan que tiene determinados requisitos para que la presentación les sea admitida, es decir, que no tenga rechazo por no cumplir con alguna cuestión formal. Acá en el material que les comparto, bueno, enumeramos todos aquellos trámites disponibles, ¿sí? Acá les resalto uno que es el de monotributo, modificación de categoría a una inferior a la actual, que ahora lo vamos a ver en particular, seleccioné porque es una de las últimas novedades en cuanto a trámites habilitados para tratar. Y acá tenemos algunos trámites más para finalizar el listado completo, ¿sí? Recupero de IVA exportación, reimputación de pagos. Bueno, lo importante es que ustedes sepan, tomen conocimiento de todos estos trámites disponibles para que les sea útil en cuanto a regularizar determinadas situaciones. Bueno, veamos por ejemplo este trámite que les seleccioné entre todos los mencionados y detallados previamente, que es el de monotributo, modificación de la categoría a una inferior a la actual, ¿sí? Vamos a ver un poco este trámite habilitado muy recientemente entre todos los disponibles, cuáles son los requisitos que tiene. Bueno, en primer lugar, tengamos presente que este trámite nos permite solicitar del contribuyente la baja, ¿sí? La baja de su categoría por alguna causa determinante que impida esperar al periodo de recategorización, ¿sí? Debido a la emergencia decretada, habilita a AFIP esta presentación digital, como les contaba anteriormente, sin la verificación presencial de documentación, pero siempre subsiste la facultad de AFIP de requerir certificación o promover la verificación una vez transcurridas las medidas restrictivas por la pandemia. ¿Qué van a tener que informar? Bueno, en primer lugar, aquellos motivos y fundamentos que dan origen a la presentación. En caso de baja de la categoría de monotributo, las causas por las cuales no pudo el contribuyente realizar la recategorización en forma oportuna. Y AFIP nos dice cuáles pueden ser estas causas. Por ejemplo, cambio de actividad que implique inicio de actividad, modificación por encontrarse limitada la quit al momento de la recategorización, error de cálculo o error en la registración del parámetro al momento de adherirse o recategorizarse u otros, ¿sí? ¿Qué tenemos que detallar? La categoría actual, la nueva categoría y a partir de cuándo se solicita esta modificación. Con respecto a la documentación a adjuntar, podrá ser notas y papeles de trabajo, informes profesionales, comprobantes de AFIP, por ejemplo, pagos, acuses de recibo de declaración jurada, extractos bancarios, comprobantes y facturas varias, copia del libro de ventas, montos de ingresos brutos anualizados. Esto es a modo ejemplificativo, ¿sí? Tendremos que ver en el caso puntual, bueno, cuál es la documentación que corresponda adjuntar. Bueno, como último trámite para mencionar a modo de ejemplo de todo el listado que tienen disponible, recuerden como profesionales matriculados que tienen la posibilidad de hacer una presentación digital para atención de consultas, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, dar respuesta puntualmente a aquellos matriculados en ciencias económicas para consultas, y esto lo destaca AFIP, y es requisito que la consulta sea concreta y puntual. Esto no es para gestiones, presentaciones, reclamos de otro tipo, sino consultas concretas y puntuales vinculadas, ¿sí?, a sus clientes. No se extiende a empleados
y o gestores dependientes del matriculado ni de su estudio. Me pareció importante resaltar este trámite porque, bueno, son consultas que ustedes pudieran tener en este momento que estamos pasando y que pueden canalizarlas por la vía de la presentación digital. Bueno, habiendo finalizado los temas que tenía previsto tratar en esta segunda reunión, quiero desearles el mayor de los éxitos en este camino. Espero que las herramientas y los temas que hemos explicado les sean de utilidad. Y a continuación, el doctor Jorge Pérez va a tratar, en línea con lo que comentábamos anteriormente de presentaciones y trámites digitales, lo que respecta a legalizaciones web que ustedes pueden realizar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su procedimiento y otros aspectos muy importantes que tienen que conocer. Bueno, muchas gracias a todos y adelante, Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Jorge Pérez, yo soy profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, también trabajo en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y fui convocado por la doctora Gabriela Russo para formar parte de este ciclo para los jóvenes profesionales. Esta es la segunda entrega que vamos a realizar y estuvimos charlándolo con la doctora Janina Rocco y ver qué temas podíamos abordar de interés para los jóvenes profesionales y dado las circunstancias que estamos viviendo nos pareció interesante hablar sobre las digitalizaciones vigentes que se pueden realizar en distintos organismos. Ella explicó sobre todo lo que se puede hacer en AFIP y otros entes gubernamentales. Y por mi parte les voy a explicar un poco cuáles son las digitalizaciones vigentes que se pueden hacer o las legalizaciones vigentes que se pueden hacer vía Internet en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Para esto he realizado un PowerPoint, el cual lo voy a compartir, para que vayamos viendo un poco de qué vamos a hablar. Obviamente que para poder hacer las presentaciones vía Internet tiene que haber un procedimiento en el cual el matriculado tiene que habilitarse. Se lo vamos a explicar. Vamos a hacer un repaso general de las legalizaciones vía web que hay en la actualidad. Las consideraciones importantes para una correcta presentación de los estados contables para ser legalizados vía web. Y después vamos a explicarle el procedimiento detallado paso a paso para la presentación de los estados contables, ya sea por acceso del matriculado o por el acceso general. Lo primero que vamos a hablar es la adhesión al procedimiento de legalizaciones web. Ustedes saben que para poder realizar cualquier tipo de legalización vía Internet, el matriculado tiene que tener la habilitación de la adhesión al convenio. ¿Cómo se hace esto? Hay que ingresar a la página del Consejo, que es www.consejo.org.ar, buscar la parte de herramientas profesionales, legalizaciones e ingresar al sistema. Legalizaciones web e ingresamos al sistema. Cuando ingresamos al sistema, nos va a salir esta pantalla en la cual nos va a decir si queremos generar diferentes presentaciones, pero como todavía no tenemos habilitado la adhesión al servicio, lo que tenemos que hacer es ir a adhesión y términos de convenio. Acá en la adhesión y términos de convenio, primero nos explican el alcance del convenio, que es lo que estamos generando, la clave de seguridad, todas las normas de seguridad que se proceden, el procedimiento de adhesión y después, para iniciar el procedimiento de adhesión, tenemos que ingresar por aquí abajo. ¿Qué nos va a pedir el sistema? El sistema nos va a pedir nuestro usuario y nuestra contraseña del matriculado. Y una vez que ponemos el usuario y la contraseña, el sistema nos va a asignar un número de convenio. Ese número de convenio ustedes lo van a recibir y antiguamente el procedimiento se concluía en forma presencial en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Se iniciaba el trámite por Internet, pero se terminaba en forma presencial.
Dadas las circunstancias actuales, que el Consejo está cerrado, esto no se puede hacer. Entonces, ¿qué hizo el Consejo Profesional? Habilitó un mail, el cual es recepcionlegalizaciones@consejocava.org.ar, y el matriculado tiene que mandar un mail a este mail con su número de folio, el número de convenio, y el mail tiene que ser enviado desde el mail que tiene registrado el matriculado en la base de datos del Consejo. Cuando envían el mail le va a tener una respuesta, la cual le va a indicar cuál es el paso a seguir, pero se les puedo adelantar que van a tener que firmar la hoja que le envía el Consejo y enviarle una foto al área de legalizaciones para dar de alta momentáneamente el convenio. Ahora, ¿para qué nos puede servir tener la adhesión al convenio para legalizar vía Internet? ¿Qué es lo que podemos legalizar hoy por hoy vía Internet en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas? Certificados que se pueden legalizar vía Internet. Certificados de ingreso y gastos de migraciones, certificados sobre las declaraciones juradas del CM05 para el CIFERE, los certificados sobre las declaraciones anuales del ICIP para contribuyentes locales, obviamente de Capital Federal, certificaciones diversas de SAS para IGJ y certificaciones de cumplimiento de normativa WIF, origen de fondos lícitos. Tengan en cuenta que esta certificación tiene 3 aranceles diferentes, va a depender pura y exclusivamente de los fondos que se quieren certificar. Certificaciones para IGJ y manifestación de bienes. También con el de manifestación de bienes tienen diferentes aranceles. Tengan que tenerlo en cuenta, lo pueden verificar en la página del Consejo, los aranceles vigentes. Informes que se pueden legalizar vía Internet. Informe para la Dirección General de Empleo de Capital Federal, que es la firma de la rúbrica de sueldos. Informes de contador público para el seguro, para las compañías de seguro. Precios de transferencias en la resolución 1122 e instrumentos derivados, resolución 3421. Informes para la constitución de empresas en IGJ, informes del contador varios, informes diversos de SAS para la IGJ, e informes para la IGJ del formulario 404, 443 y 414. Varios de estos informes son nuevos que fueron agregando en estas últimas semanas. ¿Y qué más se puede legalizar? Hoy por hoy, antiguamente se legalizaban los estados contables que eran para la Superintendencia de Seguros. Pero a raíz de esto, desde el mes de abril, se pueden legalizar los estados contables para bancos e entidades financieras, estados contables para IGJ y estados contables para el boletín oficial. Esta es una herramienta nueva que ha puesto a disposición el Consejo Profesional de Ciencias Económicas para dar una herramienta más al matriculado en esta etapa que estamos pasando. Consideraciones importantes para una correcta presentación de los estados contables vía Internet. Lo primero que tenemos que hacer para tener una correcta presentación es tener en cuenta estos ítems que yo les voy a mencionar primeramente. Lo primero que tenemos que hacer es corroborar que al tercero que nosotros le vamos a presentar el documento legalizado por esta modalidad, lo acepte el documento legalizado así. El documento tiene que ser en formato PDF y tiene que estar todo en un solo archivo. ¿Qué significa esto? Que tiene que estar los estados contables y el informe del auditor, todo junto en el mismo archivo. Solo
se va a poder legalizar un ejemplar por esta modalidad de los estados contables, ¿no? Solamente uno, no importa si los estados contables ya fueron legalizados anteriormente en forma presencial, sino que por esta vía solamente vamos a poder legalizar un ejemplar de los estados contables. La presentación, al igual que en forma presencial, tiene que hacerse la carga inicial para el procedimiento de la legalización del documento. Ustedes conocen que la carga inicial es como lo hacíamos en forma presencial, en el cual tenemos que poner varios datos de la empresa, entre ellas el activo, el pasivo. Igualmente en puntos siguientes lo vamos a ver, pero la carga inicial tiene que estar igual que cuando lo hacíamos en forma presencial. Para tranquilidad de los matriculados y de las personas que van a usar la información, queremos informarle que los controles serán los mismos que se realizan cuando los estados contables son presentados en forma presencial, para brindar la misma seguridad al matriculado, para la entidad y para el usuario final. Vamos a explicar el procedimiento paso a paso para poder presentar los estados contables vía internet. Primero vamos a hablar sobre el acceso del matriculado. Ingresamos a la página del Consejo. Primero, el convenio de adhesión tiene que estar ya habilitado, ¿ok? Ahora, vamos a los pasos siguientes una vez que nosotros ya tenemos el convenio habilitado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Ingresamos a la página del Consejo, accedemos a la parte de herramientas profesionales, sector legalizaciones, y dentro del sector de legalizaciones, para poder, tenemos que tener en cuenta, nuevamente les explico lo de la carga inicial. La carga inicial ya la tenemos que tener hecha. ¿Cómo se hace la carga inicial? Para aquellas personas que nunca la hicieron, tienen que tener el quit de la empresa, datos de la empresa, nombre, domicilio, mail y teléfono, fecha de cierre de los estados contables que vamos a presentar, fecha del informe del auditor, selección de tipo de estados contables. Este es un tema que pasa lo siguiente. Muchas veces pensamos que como los estados contables los vamos a presentar en el banco, le ponen fines específicos, pero no es así. Si los estados contables son regular y irregular, ustedes tienen que seleccionar tipo de informe, tipo de estados contables, regular e irregular. Regular e irregular es cuando somos por el ejercicio económico, ¿no? Recordar el tema de que solamente van a poder legalizar un ejemplar, entonces en cantidad tienen que poner 1, y después completar la información adicional que le pide el sistema, que es el activo, el pasivo, el patrimonio neto, el monto de ingreso, que son las ventas, y el resultado del ejercicio. Seguimos con los datos. Validar los datos del matriculado, tomo y folio, verificar que los datos ingresados sean correctos, todos los datos que se ingresaron fueran correctos, confirmar la operación y guardar el número de operación porque lo voy a necesitar para la presentación de los estados contables. Una vez terminado este proceso, vamos a ingresar al sector de legalizaciones web e ingresamos al sistema. Cuando ingresamos al sistema, el sistema nos da dos posibilidades para ingresar los estados contables. La primera es la generación de operaciones y consultas por parte del matriculado. Y la segunda es el acceso general. Nosotros vamos a explicar ahora el acceso por los matriculados. Después le voy a explicar el acceso general y cuál es la diferencia. Ingresamos por generación de operaciones y consultas del matriculado.
Y ahí el sistema nos va a pedir primero el usuario y la clave del matriculado y después, posteriormente, nos va a pedir el número de convenio y la clave de seguridad que hemos puesto. Paso siguiente. Una vez que entramos al sistema, vamos a ir a la parte de abajo donde dice selección, la opción de estados contables de IGJ, Inspección General de Justicia, boletín oficial o para presentar en bancos y entidades financieras, siempre que las mismas lo acepten de este formato. Recuerden lo que le dije, corroborar que al tercero que le vamos a llevar este informe acepte que sea legalizado vía internet. Siguiente paso. Llegamos a la nueva presentación de los estados contables. Primero, quit de la empresa, validamos. Si no aparecen los datos de la empresa, lo vamos a tener que completar a mano. En el caso de que falte algún dato, lo tienen que tener en la precarga generalmente porque son todos los mismos datos. Presentación de la documentación. En código de visualización no hay que poner nada, no hay que subir ningún documento como código de visualización. Todo el documento lo vamos a adjuntar donde dice documento adjunto, seleccionamos y recordamos que tenemos que subirlo en formato PDF y en un solo archivo los estados contables y el informe del auditor independiente. Número de carga de trámite inicial, que lo tenemos que tener del paso número 4. Ponemos el número de carga inicial y le damos siguiente. Faltaba el nombre del documento. Ustedes, bueno, pueden ponerle estados contables de tal empresa, como ustedes quieran, poner un nombre sobre los estados contables. Número de la credencial ya estaba. Una vez que hacemos todos estos pasos, el sistema emitirá un resumen de la información registrada. Si ustedes verifican todos los datos y ven que están correctos, confirman la operación. Cuando confirman la operación, siendo el matriculado, les va a saltar la siguiente pantalla que les va a informar la opción de pago que van a tener que poner: interbanking, tarjeta de crédito o cuenta corriente si es que el matriculado tiene cuenta corriente en el consejo. Por cuestiones obvias y de conocimiento público, no se puede abonar en cajas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Recuerden que el consejo momentáneamente está cerrado por el tema del aislamiento social y preventivo. Entonces, los métodos de pago son interbanking, tarjeta de crédito o cuenta corriente en el caso de que el matriculado tenga cuenta corriente en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Una vez que seleccionamos la opción de pago y volcamos toda la forma que vamos a pagar, el documento se genera con éxito, generando un número de trámite, informando el trámite que fue realizado por tal matriculado, tomo y folio, los estados contables correspondientes a qué empresa, con su número de quit, y entra en el sistema del proceso de legalización. Una vez que está aprobada o está legalizada la documentación, el matriculado va a poder entrar al sistema. Nuevamente tiene que entrar a la página del consejo, legalizaciones, web, ingresar al sistema, y en vez de entrar o tocar alguna de las opciones para ingresar a alguna de las opciones para legalizar, tiene que buscar el listado de trámites pendientes. En el listado de trámites pendientes le va a figurar, va a tener que poner un rango de fecha, va a tener que poner qué tipo de documentación está buscando y qué estado, y va a poder encontrar en las diferentes columnas cuál fue el estado de cada una de sus operaciones. Cuando la documentación está legalizada y está firmada por el secretario,
se va a generar un archivo PDF, el cual ustedes van a poder descargar para tener en su computadora. Y se terminó con el proceso de la legalización de los estados contables. Temas importantes a tener en cuenta. Les recuerdo, solamente se puede legalizar un ejemplar, el archivo tiene que estar adjunto en un solo documento PDF, los estados contables y el informe del auditor, tienen que hacer la precarga, una vez terminado con todos los pasos, reingresan al sistema cuando ya saben que está legalizado el documento se legaliza en el día, así que si generalmente se tarda algunas horas, si hay algún inconveniente y la documentación sale rechazada, se informa vía mail, y en el caso de no recibir ningún tipo de información, ingresar nuevamente a la página y verificar en qué estado está el trámite que se ha enviado a legalizar. Ahora, hay una opción que nos da el sistema que es por medio del acceso general. ¿Cuál es la diferencia entre el acceso general y el acceso en el matriculado? Que el acceso general lo va a poder generar una tercera persona que no sea el matriculado, con datos del matriculado, pero que va a poder llegar hasta el punto número 9 o antes de la selección de pago. Va a poder hacer toda la parte administrativa, otra persona y no el matriculado, pero va a necesitar sí o sí la aprobación del matriculado, y una vez teniendo la aprobación del matriculado le va a activar lo que es la generación de pago. Vamos a ingresar por el acceso general, como si fuésemos un colaborador del matriculado o una tercera persona y no el matriculado, y ver cómo se hace el trámite. Esta es la cara del matriculado contento porque, el asistente del matriculado contento porque va a poder hacer una presentación de los estados contables vía internet. Para ello, ¿qué va a necesitar? Va a necesitar el usuario del matriculado, va a necesitar la clave del matriculado y va a necesitar el número del convenio para poder ingresar y hacer la presentación. En vez de ingresar por la parte de la generación de operaciones del matriculado, vamos a ingresar por el acceso general, que dice, una vez que se ingresa por esta parte, tienen que tener en cuenta, tienen que saber el tomo y el número de convenio, tomo y folio del matriculado, y esta documentación que ustedes van a generar va a quedar como borrador, o sea, va a quedar dentro del sistema en formato borrador, esperando la aprobación del matriculado. Ingresamos por el acceso general y nos da las siguientes opciones para poder legalizar. Vamos a ir a la última, que es si desea comenzar con la carga de los estados contables para IGJ o entidad oficial y para presentar en bancos y entidades financieras, ingrese por aquí. Fíjense que siempre habla de siempre que la misma sea aceptada en este formato. O sea, recalcamos la primera parte, corroborar que el tercero que va a recibir la información acepte el formato de esta legalización. Ingresamos ahí y, como dijimos, nos va a pedir la matrícula, tomo folio y número de convenio. Vamos a validar y vamos a continuar para ingresar los datos. Fíjense en que esta pantalla ya la habíamos visto en el procedimiento anterior, y validamos el quit de la empresa, hago la misma acotación, si la empresa no figura cuando validamos, vamos a tener que cargar los datos a mano. Recordar que no hay que cargar ningún código de visualización, solo se adjunta el documento en un solo archivo en formato PDF, estados contables e informe del auditor, nombre del documento y después se le selecciona la carga inicial. Al igual que el procedimiento anterior, la carga inicial ya tiene que estar hecha. Bueno, estas son las diferentes formas que tenemos para hacer una correcta presentación de los estados contables, que es una nueva herramienta
que tiene el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Durante este ciclo, que vamos a estar generando diferentes encuentros, vamos a ir hablando un poco más de las legalizaciones que se pueden hacer vía internet, y si tienen alguna consulta, tienen el mail a disposición, que es legalizaciones@consejocava.org.ar, y cualquier otra consulta lo pueden hacer vía mail. Bueno, desde ya, este es nuestra segunda entrega. Vamos a tener muchas más entregas durante el año para este ciclo de jóvenes profesionales, y es una herramienta más para que nuestros jóvenes profesionales puedan acercarse al consejo y puedan tener mayor asesoramiento, y esa es la función, o sea, lo que se había pensado en su momento para hacer este ciclo. Bueno, espero que les haya servido de utilidad, tanto lo que hemos expuesto Janina como yo, y bueno, y nos seguiremos viendo en varios videos más durante esta etapa. Desde ya, muchas gracias, y bueno, por mi parte, en esta etapa, en este ciclo, en esta segunda entrega, queda terminada. Saludos.